Bien, pues vamos a entrarle a un tema que es fundamental para cualquier empresa, para cualquier proyecto, que es cómo armar el equipo perfecto. Tenemos un análisis que parte de una idea que, a ver, de entrada suena totalmente al revés. Sí, como contraintuitiva. Totalmente. La idea de que para tener éxito no necesariamente tienes que contratar a los mejores empleados. A los del currículum impecable. Exacto. Entonces, nuestra misión hoy es como desempacar esta idea. ¿Qué significa buscar a la gente correcta en lugar de la mejor? Y cómo esta filosofía, que apoyan figuras como Jack Ma, puede cambiar todo. Es que es una idea que incomoda, ¿sabes? Porque desafía un pilar del reclutamiento moderno que es, pues, este culto al currículum. A las credenciales. Justo, a las credenciales impecables. Lo que vamos a explorar es cómo una perspectiva que valora más la creatividad, el pensamiento diverso, por encima de la experiencia superlineal, puede ser la verdadera clave para innovar. Claro. La pregunta de fondo es, en un mundo que cambia tan rápido, ¿qué vale más? ¿La experiencia que te preparó para el mundo de ayer o una forma de pensar que te prepara para problemas que ni siquiera existen todavía? Entremos en materia con eso. La idea central, como decías, viene de Jack Ma, el fundador de Alibaba. Y la fuente cita una de sus frases clave, que es, necesitas a la gente correcta contigo, no a la mejor. Uf, A ver, mi primer instinto es pensar que esto es una contradicción. O sea, la gente correcta no es por definición la mejor para el puesto. ¿A qué se refiere él con esa distinción? esa es la pregunta del millón. Y si lo conectamos con lo que plantea la fuente, la gente correcta no se define por sus diplomas, sino por su capacidad de ver los problemas desde ángulos radicalmente distintos. Ajá. El propio Ma lo dice con una analogía que es potentísima y que se menciona aquí. Dice, cuando el equipo está conformado por un montón de científicos, es mejor tener un campesino guiando el camino, ya que su forma de pensar es diferente. ¡Wow! La imagen de un campesino guiando a un grupo de científicos es muy fuerte, pero también suena arriesgada. Claro. Entiendo el punto de romper el pensamiento de grupo, pero ¿no hay un peligro de que la falta de experiencia del campesino lleve al equipo a un callejón sin salida? O sea, ¿dónde está el equilibrio para no confundir una perspectiva diferente con simple incompetencia? Es que ese es un punto fundamental, y el riesgo es real si se interpreta mal. La analogía no sugiere que el campesino deba diseñar el cohete, para nada. Ok. El punto no es demeritar a los científicos. La idea es que un grupo homogéneo, incluso de puros genios, comparte los mismos puntos ciegos. Están todos en la misma caja. Exacto. Su excelencia está confinada a un paradigma, y el campesino representa a alguien que opera fuera de ese paradigma. No está atado a las metodologías aceptadas. Mientras los científicos preguntan, ¿cómo optimizamos la propulsión? El campesino podría preguntar, ¿y por qué estamos construyendo un cohete? ¿No sería más fácil cavar un túnel? O sea que su valor no está en la respuesta técnica, No. sino en la capacidad de cuestionar la pregunta que todos los demás dan por sentada. Exactamente. Se trata de crear un ecosistema de ideas, no una cámara de eco donde todos se validan. El texto también menciona los problemas de contratar solo a los mejores en papel. Ah, sí, las expectativas salariales, ¿no? Altísimas. A veces una mentalidad individualista y, lo más importante, una experiencia que puede ser muy profunda, sí, pero también muy estrecha. Su trayectoria impecable los preparó para resolver problemas conocidos. Pero no para los nuevos. Exacto. Los problemas nuevos, los que nadie vio venir, requieren creatividad pura. Esto me lleva a una pregunta más práctica. Si yo soy directora de un equipo, ¿cómo detecto a esta gente correcta? Un currículum estelar es fácil de ver. Pero ¿cómo entrevistas a alguien para medir su diversidad cognitiva? ¿Qué buscas? Es que no buscas respuestas correctas, buscas un proceso de pensamiento interesante. Ah, ok. La fuente sugiere que estas personas a menudo tienen trayectorias no lineales. Quizás estudiaron filosofía y acabaron en finanzas, o eran músicos y ahora son programadores. Entiendo. Esas transiciones forjan una capacidad de ver problemas desde múltiples ángulos. Entonces, en una entrevista, en lugar de preguntar ¿cómo resolviste X?, podrías plantear un problema hipotético, absurdo, y ver cómo lo desarman. Qué interesante. No te interesa la solución final, sino las preguntas que hacen para entender el problema. El candidato mejor te dará una respuesta pulida.
El candidato correcto te hará 5 preguntas que te harán a ti repensar tu propia pregunta. Esta idea del pensamiento no convencional me recuerda a otro punto genial que se menciona, esta vez de Bill Gates. Y lo dice con muchísimo humor. Sí, Afirma que escoge a personas perezosas para las tareas complicadas. Otra vez, de entrada, suena a un desastre seguro, una receta para la procrastinación. sí, la cita completa es: escojo a personas perezosas para las tareas complicadas porque sé que encontrarán la manera más fácil de hacer su trabajo. Y esto plantea una pregunta que choca con la cultura del esfuerzo. Totalmente. ¿Qué valoramos más? ¿El trabajo duro que se ve o la eficiencia inteligente? Es que es una redefinición fascinante de la pereza. Pero en la práctica, ¿cómo distingue un gerente entre esa búsqueda de eficiencia y, pues, la simple falta de compromiso? O alguien que corta esquinas y genera problemas después. La diferencia clave está en el objetivo. La persona perezosa de Gates no es apática. Está obsesionada con el resultado, pero detesta el esfuerzo innecesario para llegar a él. Órale. Su motor es la aversión al desperdicio de energía. Buscará automatizar, simplificar, eliminar pasos. Va a encontrar la palanca que mueva la roca más grande con el menor esfuerzo. Ya veo. La persona simplemente floja, en cambio, es indiferente tanto al esfuerzo como al resultado. La primera optimiza el proceso para alcanzar la meta. La segunda degrada el proceso y compromete la meta. La pereza creativa es una forma de inteligencia. O sea que la pereza puede ser una fuerza innovadora. Y para aterrizar todo esto, la fuente usa un ejemplo que me parece brillante por lo claro que es. La película Hombres de Negro. Un clásico. ¿Y cómo seleccionan al personaje de Will Smith, el agente J? Se explica que él destaca no por seguir las reglas, sino por romperlas, con lógica. Desglosemos ese ejemplo porque es una clase magistral de pensamiento lateral. El análisis se centra en 3 momentos clave de su reclutamiento. Primero, al llegar a la sede, J es el único que se pregunta en voz alta por qué está ahí. Cierto. Los demás candidatos, todos de élite con perfiles militares impecables, simplemente se sientan y esperan órdenes. Obedecen. Él desde el minuto 1 muestra pensamiento crítico. Es que eso ya lo cambia todo. Los demás operan bajo la premisa de me llamaron, sigo el protocolo. Él opera bajo la premisa de ok, estoy aquí, necesito saber qué juego es este y cuáles son sus reglas de verdad. Precisamente. Y eso nos lleva al segundo momento, el examen escrito. El escenario está diseñado para ser incómodo a propósito. Si la mesita esa ridícula. Una silla diminuta, un escritorio huevo que hace casi imposible escribir. Los otros se contorsionan, luchan contra el entorno, aceptan el sufrimiento como parte de la prueba. J no. Él mira el problema, lo evalúa y hace lo único lógico. Jala la mesa pesada hacia él para poder escribir cómodo. Un momento. Entonces la prueba no era sobre sus conocimientos, Para nada. sino sobre su disposición a desafiar el sistema cuando el sistema es absurdo. Eso cambia por completo la idea de lo que es una evaluación. Exacto. La mayoría de nosotros pensaríamos, esto es difícil a propósito, tengo que demostrar que puedo. Él piensa, esto es estúpido, voy a arreglarlo. Justo. Y el detalle crucial, como lo señala el texto, es que después de resolver su propio problema, ofrece ayuda a los demás, intenta compartir su solución y ellos la rechazan. Lo ven feo, sí. Prefieren seguir la regla no escrita de sufrir en silencio porque creen que eso es lo que se espera de ellos. La fuente lo subraya de forma brillante. Lo importante no es resolver el ejercicio, sino cómo lo resuelven. Él resolvió el problema real, Que no eran las preguntas. sino el entorno que impedía contestarlas. Sí. Y el tercer momento es la prueba de tiro, el clímax de su evaluación. Así es. En el simulador, los otros candidatos, con su entrenamiento de élite, ven blancos, monstruos y disparan a ciegas, como una reacción automática. Acumulan puntos. El agente J no dispara. Primero observa el escenario completo, evalúa el contexto y se da cuenta de que entre todos los monstruos amenazantes hay un blanco que no encaja, una niña pequeña, Tiffany. Ajá. Pero se fija en un detalle que los demás ignoran. La niña lleva libros de física cuántica. Algo no cuadra ahí. Los demás ven una niña. Él ve una anomalía en el patrón. Exactamente. Él deduce que la niña es la verdadera amenaza, el alienígena camuflado, y le dispara en la cabeza. Su superior luego le pregunta por qué, y su respuesta lo define todo.
No se dejó llevar por las apariencias, analizó toda la información para tomar una decisión informada. Los demás reaccionaron, él razonó. Ellos vieron objetivos, él vio un sistema y buscó la pieza que no encajaba. En los tres casos no fue el más fuerte, ni el de mejor currículum. Fue el que pensaba diferente. Es el campesino de Jack Ma en una sala llena de científicos militares. Entonces, uniendo las piezas, la filosofía de Jack Ma sobre la gente correcta, la pereza creativa de Bill Gates y el pensamiento lateral de la gente J, todo apunta en la misma dirección. Así es. Hay que valorar la originalidad del pensamiento por encima de la experiencia repetitiva, y el texto cierra conectando todo esto con el elefante en la habitación de nuestro presente, la era de la inteligencia artificial. Es una conexión fundamental. La fuente argumenta que, en un mundo donde la IA puede procesar datos, identificar patrones, ejecutar tareas analíticas a una velocidad sobrehumana, Que ya lo estamos viviendo. totalmente. En ese mundo, la habilidad humana más valiosa, la más difícil de replicar, es la creatividad. El valor se está desplazando. De acuerdo, pero creatividad es una palabra que se usa mucho y a veces, pues significa poco. ¿A qué tipo de habilidades específicas nos referimos? ¿Qué nos hará valiosos cuando una IA puede escribir código o analizar mercados mejor que el 99% de los humanos? La fuente apunta a varias cosas. Primero, la síntesis. La capacidad de conectar ideas de campos que aparentemente no tienen nada que ver, como biología y arquitectura, para crear algo nuevo. Ok, pensamiento transdisciplinario. Justo. Las IAs son geniales en sus dominios, pero ese salto entre disciplinas sigue siendo muy humano. Segundo, el cuestionamiento crítico. La habilidad de hacer las preguntas que una máquina, entrenada con datos del pasado, no sabría formular. Preguntas como, ¿estamos resolviendo el problema correcto? El porqué del campesino y de la gente J. Ese mero. Y tercero, la inteligencia emocional y contextual. Entender los matices de una negociación, leer el ambiente de una sala. El toque humano. Misma escuela de ingeniería. Trajeron a alguien de antropología, que hizo una pregunta que parecía tonta sobre los rituales diarios de los usuarios. Y esa pregunta tonta desbloqueó todo. ¡Wow! Porque reveló una necesidad humana que ninguna hoja de cálculo había mostrado. Ese es el valor hoy. La fuente lo resume diciendo que ahora se busca a los empleados más creativos porque son los que pueden hacer lo que la máquina aún no puede. Bien, entonces si tuviera que destilar la gran lección de todo esto, diría que necesitamos reevaluar radicalmente cómo medimos el valor, tanto en los demás como en nosotras mismas. Quizá la trayectoria profesional perfecta, la lineal, ya no es el indicador más importante de potencial. Quizá esas rarezas en un currículum, esos intereses extraños, son en realidad señales de adaptabilidad y de un pensamiento único. Son activos, no defectos. Exactamente. Este análisis nos invita a mirar más allá de la superficie. A la hora de formar un equipo, el proceso de pensamiento de una persona puede ser mucho más revelador que sus logros pasados. No es solo qué has hecho, sino cómo piensas sobre lo que haces. Y sobre lo que no sabes. Y más importante, sobre lo que no sabes. Y eso cambia por completo las preguntas que se deberían hacer en una entrevista, por ejemplo. En lugar de, ¿qué hiciste en tu último trabajo? Quizá la pregunta debería ser, ¿cuál es el problema más extraño que has resuelto y cómo lo hiciste? O, dame un ejemplo de una regla que rompiste a propósito y por qué creíste que era lo correcto. Me encanta. Sin duda. Y esto nos deja con una última reflexión para quien nos escucha. Todas las fuentes se centran en cómo un líder debe construir su equipo, en cómo evaluar a otros. Pero ¿qué pasa si volteamos la mirada hacia adentro? ¿Cómo podemos cultivar activamente en nosotros mismos esa perspectiva de campesino o ese pensamiento de agente J? ¿Qué podemos hacer para no convertirnos en uno más de los candidatos de élite que se sientan a esperar instrucciones, en un mundo que premia cada vez más a quienes se atreven a jalar la mesa?